Déjame hablarte con calma, como si estuviéramos sentados uno frente al otro, sin prisas. Porque esta pregunta no es para responderla rápido ni para pensarla mucho, es para sentirla. ¿Cuándo fue la última vez que dentro de ti apareció algo que no sabías explicar, pero que te empujaba a hacer el bien? Incluso cuando no te convenía, incluso cuando nadie te iba a aplaudir por ello. No hablo de un impulso emocional, no hablo de un arrebato bonito que dura unos minutos. Hablo de esa voz baja, casi tímida, que aparece cuando estás solo, cuando nadie te observa, cuando no tienes que demostrar nada, y que te dice con una claridad extraña, esto no está bien, o al contrario, hazlo aunque te cueste, aunque te duela, aunque no lo entiendas del todo. A veces esa voz no viene acompañada de paz inmediata, a veces viene acompañada de miedo, de dudas, de resistencia, porque lo bueno, cuando es auténtico, suele incomodar antes de liberar. Recuerdo a una mujer que una vez me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, no sé qué me pasó, nadie me obligó, nadie me presionó, pero sentí que tenía que perdonar. No quería, no me convenía, no me parecía justo. Y cuando lo hice lloré como si algo se rompiera por dentro, o más bien, como si algo se colocara en su sitio. Esa frase dice mucho más de lo que parece. Porque cuando el espíritu empieza a actuar, no hace ruido, no entra dando golpes, no humilla, no impone. Empieza moviendo cosas por dentro, despacio, en silencio, como quien ordena una casa sin encender todas las luces. Y esa es una de las primeras señales, aunque muchas personas no la reconocen como tal. Empiezas a sentir incomodidad con lo que antes justificabas sin problema. Cosas que antes te parecían normales, ahora te pesan. Comentarios que antes salían con facilidad, ahora se te quedan a medio camino. Actitudes que siempre defendiste con uñas y dientes comienzan a incomodarte por dentro. Y no, eso no significa que seas peor persona, ni más débil, ni más inseguro. Significa algo mucho más profundo. Estás despertando, estás desarrollando una conciencia más fina, más sensible, más viva. El espíritu no grita, no empuja, no humilla. El espíritu susurra. Y cuando empiezas a escucharlo, algo cambia en tu manera de mirar la vida. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo legal es correcto, que no todo lo permitido te hace bien, que no todo lo que todo el mundo hace te conviene a ti. Y aquí aparece algo muy humano, muy real, que a veces asusta: la lucha interior. Porque crecer espiritualmente no te quita los conflictos, no te vuelve una persona sin tensiones, al contrario, te los aclara. Antes reaccionabas sin pensar, ahora dudas. Antes atacabas para defenderte, ahora callas y reflexionas. Antes huías de lo que dolía, ahora te preguntas qué te está queriendo enseñar. Y quiero que escuches bien esto, porque es importante. Eso no es debilidad, no es que te estés volviendo blando, ni confundido, ni frágil. Eso es conciencia en formación. Es señal de que algo dentro de ti está madurando, está tomando forma, está aprendiendo a distinguir entre lo que simplemente te apetece y lo que realmente te construye. Y aunque al principio incomode, aunque al principio duela, ese proceso es una de las pruebas más claras de que no estás estancado, de que no estás dormido por dentro, de que el espíritu ya ha empezado a trabajar en ti, incluso antes de que tú lo llamaras por su nombre. Déjame seguir hablándote con la misma honestidad, porque esta segunda señal
es de las que más transforman, porque aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino. No porque no quieran crecer, sino porque mirarse de verdad cuesta. Llega un punto en la vida espiritual en el que ya no basta con decir, yo no hago daño, yo tengo buena intención, yo he pasado por mucho. Todo eso puede ser cierto, pero aún así no explica todo. Empiezas a darte cuenta de que llevabas años construyendo una versión de ti mismo que te protegía del dolor, del rechazo, de la culpa, pero que también te impedía crecer. Y cuando esa protección empieza a caer, duele. Duele porque te ves más frágil de lo que pensabas, más contradictorio, más humano. Empiezas a notar que muchas de tus reacciones no nacen del amor, sino del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a que te abandonen, miedo a perder el control. Y no lo descubres porque alguien te lo reproche, sino porque tú mismo empiezas a darte cuenta. Hay silencios que antes llenabas con excusas y que ahora se quedan vacíos. Hay discusiones que antes ganabas y que ahora ya no te interesan. Hay actitudes que antes defendías con firmeza y que ahora te preguntas de dónde nacen realmente. Y aquí sucede algo muy importante. Empiezas a distinguir entre tu herida y tu responsabilidad. Entiendes que tu historia explica muchas cosas, pero no lo justifica todo. Que lo que viviste influye, pero no te condena a repetirlo. Y por eso empiezas a hacer algo que antes te parecía impensable. Reconocer errores sin sentir que pierdes valor por ello. Pedir perdón sin sentirte pequeño. Aceptar correcciones sin sentirte atacado, no porque te sientas culpable todo el tiempo, sino porque ya no necesitas defender una imagen perfecta de ti mismo. La frase yo soy así empieza a sonar hueca, incluso a ti mismo, porque empiezas a ver que muchas veces ese yo soy así escondía un no quiero cambiar, un me da miedo mirar esto, un no sé hacerlo de otra manera, y lejos de juzgarte por eso, empiezas a tratarte con una verdad más amorosa. Te dices, esto que hago no siempre ama, esto que digo no siempre construye, esta forma de reaccionar no siempre sana. Y no te lo dices para hundirte, sino para crecer con los pies en la tierra. Aquí nace una madurez muy profunda. Dejas de vivir en extremos. Ya no te idealizas, pero tampoco te condenas. No te crees mejor de lo que eres, pero tampoco te defines por tus errores. Aprendes a mirarte con verdad y con misericordia al mismo tiempo. Y eso es algo muy serio, muy sólido, muy espiritual. Porque una fe que no toca la forma en la que te relacionas, en la que hablas, en la que pides perdón, en la que escuchas, no ha bajado todavía a la vida real. Desde la psicología humana, este es el momento en el que el ego deja de dirigirlo todo. Ya no necesitas tener siempre razón para sentirte valioso. Ya no necesitas imponerte para sentirte seguro. Ya no necesitas ganar para sentir que existes. Empiezas a descubrir que perder una discusión puede salvar una relación, que callar a tiempo puede ser un acto de amor, que ceder no siempre es debilidad, sino inteligencia emocional y espiritual. Y fíjate bien en esto, porque es una clave enorme del crecimiento interior. No te vuelves perfecto, te vuelves honesto. Y la honestidad interior es un terreno fértil. Cuando una persona se atreve a mirarse sin máscaras, algo se abre por dentro. La gracia encuentra espacio, la transformación encuentra raíz, porque Dios no trabaja con personajes, trabaja con personas reales. No trabaja con corazones blindados,
sino con corazones abiertos, incluso frágiles, incluso en proceso. Y cuando eso ocurre, aunque no lo notes de inmediato, empiezas a caminar más ligero, más libre, más en paz contigo mismo. Y casi sin darte cuenta, aparece otra señal, muy silenciosa, muy discreta, pero muy real. Empieza a crecer en ti un deseo sincero de hacer el bien, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie te aplaude. Esta señal, aunque es de las más hermosas, también es de las más exigentes. Porque cuando empieza a crecer en ti ese deseo sincero de hacer el bien, descubres algo que antes no veías con claridad. Hacer el bien de verdad no siempre se siente bien en el momento. No siempre te deja satisfecho, no siempre te devuelve algo, no siempre te confirma que vas por buen camino. A veces incluso te deja cansado, confundido, con la sensación de haber dado más de lo que recibiste. Y ahí es donde muchos se detienen, porque estaban acostumbrados a un bien que recompensaba rápido, que daba reconocimiento, que alimentaba la imagen. Empiezas a notar que ayudar de verdad implica renunciar a algo, renunciar a tener la última palabra, renunciar a ser comprendido, renunciar a que te agradezcan. Empiezas a descubrir que amar no es solo sentir cariño, es tomar decisiones incómodas por el bien del otro. Escuchas cuando estás cansado, acompañas cuando no tienes respuestas, sostienes cuando también te gustaría que te sostuvieran a ti y nadie lo ve, nadie lo sabe, pero algo dentro de ti te dice que eso tiene sentido. También te das cuenta de que el ego se resiste cuando haces algo bueno y no llega ningún aplauso, se resiste cuando perdonas y el otro ni siquiera se da cuenta. Se resiste cuando eliges callar y podrías haber quedado por encima. Y ahí aparece una lucha interior muy concreta. Hacer el bien por amor o hacerlo para sentirte válido. Y poco a poco, con caídas y aprendizajes, empiezas a elegir desde un lugar más limpio. Hay gestos pequeños que antes no valorabas y que ahora cobran una profundidad enorme. Un mensaje enviado a tiempo, un silencio respetuoso, una palabra medida, una presencia fiel. Empiezas a entender que el bien no siempre es espectacular, pero casi siempre es discreto, que lo que realmente transforma no suele hacer ruido. Y eso va moldeando tu carácter, va afinando tu sensibilidad, va ordenando tus intenciones. Y aquí aparece una paradoja muy fuerte. Cuanto menos buscas reconocimiento, más libre te sientes. Porque ya no dependes de la respuesta del otro para saber si hiciste lo correcto. Ya no necesitas que te confirmen que vales, que eres bueno, que hiciste lo suficiente. Empiezas a actuar desde la conciencia, no desde la aprobación, desde la verdad, no desde la imagen. Por eso el bien auténtico cansa. Cansa porque te obliga a morir un poco al ego cada día. Cansa porque no siempre ves frutos inmediatos. Cansa porque muchas veces caminas solo, pero al mismo tiempo libera como nada más puede hacerlo. Porque cuando eliges el bien aun cuando nadie te mira, cuando decides amar sin garantías, cuando actúas desde lo que sabes que es correcto y no desde lo que te conviene, algo dentro de ti se alinea, el peso interior se aligera. Las noches se vuelven más tranquilas, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. El alma respira, descansa de tantas explicaciones, de tantas máscaras, de tantas defensas, y empiezas a experimentar una libertad muy profunda, una libertad
que no depende de si te entienden o no, de si te valoran o no, de si te aplauden o no. Una libertad que nace de saber que incluso en medio del cansancio estás siendo fiel a lo mejor que hay en ti. Y cuando una persona llega a ese punto, aunque todavía tenga muchas cosas que sanar, aunque todavía se equivoque, hay algo que ya no se pierde: la dignidad interior de vivir conforme a la conciencia. Y esa dignidad silenciosa y firme es uno de los frutos más claros de que el espíritu está actuando, incluso cuando nadie más lo nota. Hay una señal que casi nadie nota al principio, porque no viene envuelta en emociones bonitas ni en palabras grandes. Es silenciosa, es discreta, pero cuando aparece lo cambia todo. Empiezas a tener una relación distinta con el sufrimiento. No es que deje de doler, no es que de repente te guste o lo busques, porque eso no sería sano. El dolor sigue siendo dolor. La herida sigue siendo herida, pero ya no te destruye como antes. Antes una palabra mal dicha te amargaba durante años. Antes una decepción te cerraba el corazón y te volvía desconfiado. Antes una caída te hacía pensar que ya no valía la pena seguir. Ahora duele, sí, pero no te apaga. Lloras, pero no te pierdes. Te caes, pero en lugar de rendirte, te haces una pregunta distinta, una pregunta más madura. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esta situación de mí, de los demás, de la vida? Y quiero que entiendas algo muy importante: eso no es frialdad, no es que te estés volviendo indiferente o duro, es profundidad espiritual, es haber bajado de la superficie de las emociones a un lugar más hondo del alma. Empiezas a comprender que no todo dolor es castigo, que no todo lo que duele viene para destruirte, que algunas heridas, aunque no las hayas elegido, te vuelven más humano, más compasivo, más humilde. Empiezas a mirar tu propia historia con más misericordia y, sin darte cuenta, empiezas también a mirar la historia de los demás con otros ojos. Aquí sucede algo muy cristiano y muy psicológico al mismo tiempo. El dolor deja de endurecerte y empieza a transformarte. En lugar de volverte amargo, te vuelve más paciente. En lugar de volverte frío, te vuelve más sensible. Te descubres siendo más comprensivo con tus padres, entendiendo cosas que antes solo reclamabas, reconociendo que también hicieron su camino con sus propias limitaciones. Más paciente con tu pareja, dándote cuenta de que no todo es un ataque personal ni un rechazo, que muchas veces el otro también habla desde su cansancio, desde su miedo, desde su propia historia. Más cuidadoso con tus palabras, porque sabes que una frase dicha sin cuidado puede herir profundamente a alguien que ya viene cargando demasiado peso. Se te revela una verdad sencilla pero profundamente transformadora. Cada persona que se cruza en tu camino está librando una batalla que tú no conoces. Cuando esa verdad se asienta en el corazón, cambian tus reacciones, cambia tu manera de juzgar, cambia tu forma de estar en el mundo. Empiezas a tratar a los demás con más respeto, con más paciencia, con más humanidad. Y esa capacidad de mirar así, sin dureza, pero con verdad, es una de las señales más claras de que el dolor ya no te gobierna, sino que te está formando. Y entonces ocurre algo realmente hermoso. Dejas de reaccionar desde la herida. Ya no respondes automáticamente desde el dolor, desde el orgullo herido, desde el miedo. Empiezas a responder desde la conciencia. Te detienes, respiras, eliges. Y esa capacidad de elegir cómo responder
es una de las mayores señales de crecimiento interior, como consecuencia natural de todo este proceso, sin que la persigas, sin que la fabriques, sin que te obsesiones con alcanzarla, empieza a nacer en ti una paz distinta. No aparece de golpe ni como una emoción intensa. Llega despacio, casi sin anunciarse, como quien entra en una habitación y enciende una luz tenue. Y lo primero que descubres es que no es la paz de que todo esté bien, porque sigues teniendo problemas, preocupaciones, dudas. Tampoco es la paz de que todo esté resuelto, porque muchas cosas siguen abiertas. Es otra cosa. Es la paz de saber dónde estás parado. La paz de no huir de ti mismo. La paz de dejar de pelear constantemente por dentro, de dejar de exigirte ser alguien que no eres, de dejar de vivir dividido entre lo que aparentas y lo que realmente sientes. Es la paz de aceptarte en proceso, incompleto, en camino, sin necesidad de fingir que ya llegaste. Y esa aceptación, lejos de conformarte, te ordena. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante todo, que hay silencios que antes te incomodaban y que ahora puedes habitar sin angustia, que hay preguntas que no tienen respuesta inmediata y que aún así no te quitan el sueño. Aprendes a convivir con los procesos abiertos, con las heridas que todavía están sanando, con las decisiones que aún se están madurando. Y eso te da una estabilidad interior que no depende de que la vida sea fácil, sino de que tú estés en paz contigo mismo. Es una paz que no necesita aplausos ni confirmaciones externas. Ya no necesitas que los demás te digan quién eres, ni que te validen constantemente, ni que aprueben cada paso que das. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has encontrado un centro. Y cuando una persona encuentra su centro, la opinión ajena deja de ser un juicio absoluto y pasa a ser solo una opinión más. Puedes escuchar, puedes aprender, puedes corregir, pero ya no vives a merced de eso. Esta paz también te acompaña cuando no entiendes todo. Hay momentos en los que sigues sin comprender por qué pasó lo que pasó, por qué ciertas cosas no se dieron como esperabas, porque algunos dolores llegaron sin aviso, y aún así no te desesperas como antes. No porque ya no te importe, sino porque has aprendido a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Hay una confianza serena que se instala no en las respuestas, sino en el sentido. Y aquí es fundamental recordarlo. Esta paz no se fabrica. No se consigue a base de control, ni de fuerza de voluntad, ni de repetir frases bonitas. No es el resultado de hacerlo todo bien, es un regalo. Se recibe. Llega cuando has hecho espacio dentro de ti, cuando has dejado de resistirte a la verdad, cuando has soltado la necesidad de tenerlo todo bajo control. Llega cuando permites que algo más grande que tú empiece a ordenar lo que durante años estuvo en desorden, lo que intentaste sostener solo, lo que te cansó por dentro. Es una paz que no elimina la cruz, pero te cambia la manera de llevarla. Una paz que no te saca del mundo, sino que te devuelve a él con más claridad, con más humildad y con más amor. Y cuando esa paz se instala, aunque sea de forma sencilla y discreta, sabes que algo profundo ha pasado dentro de ti, algo que no necesita ser explicado, solo vivido. Quiero decirte algo importante, y quiero decírtelo mirándote al corazón, sin prisas y sin rodeos. Si mientras escuchabas todo esto te has reconocido en alguna de estas señales, si algo dentro de ti asentía en silencio, no es casualidad, no es sugestión, no es que seas una persona débil ni especialmente sensible.
es crecimiento interior, es vida que se está moviendo por dentro. Es señal de que algo está despertando, de que no estás dormido, de que no te has resignado a vivir en automático. El Espíritu actúa así, de manera discreta pero firme. Actúa cuando decides escuchar en lugar de huir, cuando te atreves a cambiar aunque no tengas todo claro, cuando eliges amar mejor aún sabiendo que no te va a salir perfecto. Actúa cuando te detienes en medio del ruido, cuando haces silencio aunque te incomode, cuando intentas orar aunque no encuentres palabras y solo puedas ofrecer tu cansancio o tu confusión. Actúa cuando pides ayuda, cuando reconoces que no puedes solo, cuando permites que la vida misma te corrija sin endurecerte. Por eso no tengas miedo de este proceso. No tengas miedo de sentir más, porque sentir no te hace débil, te hace humano. No tengas miedo de cuestionarte, porque las preguntas sinceras abren caminos que las certezas rígidas cierran. No tengas miedo de dejar atrás versiones tuyas que ya no te hacen bien, aunque durante años hayan sido tu refugio. Crecer a veces implica soltar, y soltar duele, pero también libera. La verdadera vida espiritual no te aleja de la realidad ni te vuelve ingenuo. Todo lo contrario, te hace más humano, más consciente, más libre y también más responsable de tus decisiones. Te enseña a vivir con los pies en la tierra y el corazón despierto. Te ayuda a mirar la vida como es, sin maquillarla, pero también sin perder la esperanza. Y si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que alguien te hablaba directamente al corazón, te invito a suscribirte al canal y a quedarte. Aquí no buscamos perfección, buscamos verdad. Aquí caminamos juntos, sin máscaras, con esperanza y con propósito, aprendiendo a vivir la fe de forma real, encarnada, cotidiana. Quédate con esta frase, no la pienses demasiado, simplemente déjala caer dentro de ti como una semilla que con el tiempo dará fruto. Cuando permites que Dios trabaje en tu interior, no te quita la cruz, pero te da la fuerza para llevarla con paz, con sentido y con amor.